Vamos a pedir al Padre Lorenzo que nos tenga la oración de inicio, invocando al Espíritu para que nos ayude, nos acompañe en esta mañana. Y después, por favor, le pedimos que cada uno tenga su micrófono apagado para que así podamos entendernos. Adelante, Padre. ¿A cuál Don Lorenzo? Lore, a ti mismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios del universo, en esta mañana te pedimos la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine a cada uno de nosotros en este taller de la cultura. Tú conoces los expositores, conoce a cada uno de los sacerdotes, religiosas, a cada uno de los hermanos que se han unido en esta red para vivir de experiencia. Asimismo, como Salomón te pidió sabiduría, inteligencia para poder gobernar y así saber dirigir a este pueblo, danos a nosotros ese mismo espíritu en esta mañana, esa misma sabiduría, esa misma inteligencia para que podamos interpretar y conocer esta temática para poder multiplicarla en cada diócesis. Te pedimos a ti también, Santísima Virgen María, que tú nos cubra con tu santo manto y que tú como Madre interceda por cada una de nuestra diócesis, por nuestro país y por nosotros que nos hemos unido en esta mañana para adquirir esos conocimientos. Todo eso te lo pedimos a ti, que es Dios y vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre, por esta invocación. Agradezco de verdad a los vicarios que están aquí también con nosotros. Como ya se le invitó, ustedes son delegados de cada diócesis para compartir este tema. Me imagino que ya ustedes de manera digital tienen el material y el que no lo tenga simplemente llame a su vicario y se le manda ese material digital que ya está rodando en las redes. El físico ya está disponible en el Instituto Nacional de Pastoral por si desean pasar a buscarlo a partir del lunes. Los temas, los expositores será Magdalena de las hijas de Jesús, que está realizando su doctorado en Colombia y espero que esté conectada. Magdalena, ¿tú estás conectada ya? Sí, buenos días. Ah, qué bien. Ahí está Magdalena. Ella nos regaló dos temas que en su momento pues, se lo presentaron. También tenemos a Juan Francisco. A ver si Juan Francisco desde Cotuí si está conectado para que se presente Juan Francisco. Bueno, parece que todavía no está conectado. Y el otro expositor era el Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, pero que nos hizo el favor de escribirnos un tema, pero yo voy a decir unas palabras en nombre de él. Entonces, el tema de Juan Francisco, si se conecta, será el tema del carnaval. Magdalena hablará un poquito sobre el tema diálogo intercultural, la cultura del encuentro a la luz del encuentro de Jesús con la samaritana, y yo haré una breve introducción. Déjenme compartir el material. Y le pedimos, por favor, que si tienen algunas preguntas, pues la vayan anotando ahí y después de las exposiciones,
pues la compartimos. ¿Me permiten, por favor? Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, ¿Se ve? sí, se ve. Ok. Sí. Simplemente una Sí, se introducción. ve. Ok, una introducción muy breve para entrar de una vez con Magdalena y luego con Juan Francisco. Recuerden que acordamos, nosotros tenemos el texto base. Se acordó, como ese texto base es muy comprimido con estas 4 temáticas, acordamos o sugirieron que se detalle un poquito más y se aplatane más el tema, hacerlo más asequible a los grupos, a todos, a través de objetivos, con unas preguntas que la gente pueda seguir el material. Entonces, por eso se acordó en este mes trabajar el tema cultura por todo lo de febrero, que ustedes saben que es tema del carnaval, mes de la patria. Entonces, para aprovechar las escuelas, todo este tiempo de carnaval, hacer una reflexión este mes de febrero, que mes de la patria, que trabajemos ese tema. En marzo le estaremos invitando de nuevo para compartir con usted el tema sobre la fe, aprovechando todo el tiempo de Cuaresma. O sea, habrá un trabajo parecido a un material para que se pueda concretizar, desmenuzar el tema de la fe. Y luego así en mayo tendremos el tema de María, del año mariano, que sirva para que el mes de mayo, junio y julio sirva de preparación para la clausura del año mariano. Y en noviembre y diciembre tendremos el tema de la familia. Por ahora, nosotros pusimos ese tema, una mirada a la cultura dominicana con ojos de fe. O sea, aquí no somos sociólogos, no somos antropólogos, arqueólogos. Aquí lo que ve como hombres y mujeres de fe, creyentes en Cristo. Entonces le damos una mirada a la cultura con ojos de fe. El ojo de fe nunca sataniza, siempre mira o discierne que dónde está Dios, dónde encontramos a Dios en esa realidad que llamamos cultura. Por eso una mirada desde la fe. Aquí aparecen los temas que se van a trabajar, una aproximación a la cultura dominicana, que fue el tema de Monseñor Fausto Mejía. Aquí la cultura del encuentro, que nos trabajó nuestra querida Magdalena. Tercer tema, que es sobre el carnaval y la fe cristiana. Ustedes saben que es un tema que a veces nosotros disgregamos, separamos, pero el dominicano, esa persona que te va al carnaval, es el mismo que te va el domingo a la misa. Esa es la realidad nuestra. Entonces, es un tema a veces controversial para nosotros, que muchas veces no lo llevamos a la reflexión, y yo creo que sí, que hay que enfrentarlo y hay que saber, por ejemplo, qué sé yo digo por La Vega, el carnaval de La Vega ha crecido prácticamente a espalda de la Iglesia Católica. Entonces, de ahí vienen confrontaciones, y en lugar de buscar a ver cómo se puede usar para la evangelización, pues entonces se crean una ruptura que realmente, ese vegano que va al carnaval es el vegano que en la mañana me participa en la misa de las 6 de la mañana, las 8:30 de la mañana, y en la tarde se va a su carnaval. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Le hablo de la situación de La Vega, pero
cada una de sus zonas, pues pasa lo mismo. Entonces, cuarto encuentro. Un tema fundamental, cultura y fe, cultura juvenil y fe. Ustedes saben que estamos en una nueva, una época de cambio, y el cambio más fuerte se da en la cultura, y los más vulnerables en ese cambio son nuestros jóvenes. Y en nuestro caso, que tenemos la mitad de la población juvenil, entonces tiene que darse un diálogo sobre todo esa realidad juvenil. Tuvimos un conversatorio muy importante. Los que lo deseen, que no pudieron participar, pues se lo enviamos a través de los vicarios. Está grabado, donde 3 muchachas, 3 jóvenes expusieron sobre cómo evangelizar, cómo promover el liderazgo juvenil. Luego tenemos el quinto encuentro, que es el encuentro con Jesús, de Jesús con la samaritana. ¿Cómo se puede dar un encuentro hoy? Entonces, esos temas todos, ahí están los que colaboraron en este material. Aparece una introducción general. Ahí me voy simplemente cómo trabajar estos temas. Siempre un objetivo. Para mí, si nos quedamos en el objetivo y lo decimos bien detallado, ya de ahí se hace el desarrollo del tema. Porque ustedes saben, hoy no podemos ir a ningún espacio a leer, sino la gente necesita que se le dé participación, valorar los aportes de la gente, aunque muchas veces contradigan lo que yo digo. Porque recuerden, por eso hay un tema muy importante, la cultura del encuentro y del diálogo. Hay que fomentar, y lo que el Papa llama la sinodalidad. Hay que promover el respeto, el diálogo, el reconocimiento de la otra persona. No podemos adoctrinar como muchas veces lo hacemos. Y mucho más en este tema, que tenemos que ser abiertos. Siempre hay un objetivo. Segundo, una palabra de bienvenida, animación. Siempre el elemento humano es importante. Una introducción al tema, una motivación, una iluminación bíblica, porque recuerden que desde la fe que vamos a trabajar esta temática, un compromiso. Siempre aparece un elemento muy centrado. Y luego entonces la oración final. Me parece que todo eso es el esquema que siguen los 5 encuentros. Entonces, rápidamente aquí, porque no lo voy a desarrollar, una aproximación a la cultura dominicana. Fue formulado por Monseñor Fausto Mejía Vallejo y nuestra querida hermana Ana le dio un formato parecido a todos. Aquí aparece objetivo: reflexionar en torno a la cultura dominicana desde una mirada creyente. Pues la fe se encarna y se expresa en una cultura concreta. Dios mismo se hace carne y cultura. O sea, lo distintivo del cristiano es la encarnación del Hijo de Dios. No es simplemente una idea glorificada, una idea platónica, el mundo de las ideas, sino un hombre, una persona que vivió en una cultura y respondió a la voluntad divina desde esa cultura, sin salirse de ella, asumiendo sus valores, y denunciando sus antivalores. O sea, como todo cristiano. O sea, no hay una cultura pura, ni la tuvo Jesucristo en su tiempo, ni existe hoy. La cultura siempre tiene muchas cosas. Es es de verdad un mosaico de diferentes situaciones. Entonces, ahí aparece la palabra bienvenida. No voy a una introducción
Esto es importante en la introducción. El pueblo dominicano no es solo cultura, sino mosaico o mezcla de muchas culturas. Si ustedes se dan cuenta, aquí se va a desarrollar mucho que somos de descendencia africana, de descendencia indígena y descendencia europeas. Ahí ponen 70% de los genes nuestros africanos, el 5% aborígenes y el 10% europeos. De ahí nuestra forma tan, que somos tan expresivos en el diálogo, en la comunicación, todos esos elementos. O sea, ahí hay todo un desarrollo de ese elemento, esa mezcolanza, esa simbiosis que se da en la cultura. Y si ustedes se van, por ejemplo, en la misma diócesis, cada diócesis tiene también su particularidad. Y en la misma diócesis, cada parroquia, cada pueblo tiene su forma de ser. Eso es. Somos un pueblo con diversas formas de ser. Ahí desarrolla mucho este tema, Monseñor Fausto, desarrollándonos en la familia. Como en la familia también se da esa cultura. Por ejemplo, yo estoy ahora en mi casa. Vine a saludar a mi papá que está enfermo. Vine a dormir aquí. Y somos 9 hermanos. Pero en los 9 hermanos hay uno más prieto, uno más blanco, de diferentes formas, temperamental. Entonces es una mezcla. Si ustedes ven a mamá parece una europea o una española y papá ya es más bonito. Entonces toda esa realidad se da en la familia y se da en nuestra cultura. Entonces aparecen ahí los diálogos. Eso es lo importante en el grupo. Dar tiempo para el diálogo. ¿Cómo somos los dominicanos? ¿Cuáles son los valores que nos distinguen? ¿Cuáles valores del patrimonio cultural dominicano favorecen el diálogo intercultural nosotros? ¿Cuál sería el mayor compromiso que debemos asumir como ciudadanos y como cristianos? Las preguntas para mí son fundamentales, porque ahí es donde la gente va a dialogar. Después hablaba el Papa Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura, es una fe que no plenamente acogida, no enteramente pensada y no fielmente vivida. Una frase que es muy bonita. Repito, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada y no fielmente vivida. O sea, la evangelización tiene que pasar por la cultura, y si no se hace cultura, dice el Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, no hay una auténtica evangelización. Después aparece qué es cultura, cómo entender cultura. Aquí, en el documento de Aparecida, nosotros estamos manejando el tema de Aparecida. Dice Aparecida que cultura es la relación del hombre consigo mismo, con sus hermanos, con la naturaleza y con Dios. Son todo ese tipo de relación que va desarrollando para ese encuentro. Después, continúo, aparece la iluminación bíblica, vuelve nuevas preguntas para el diálogo. ¿Qué significa examinar todo y quedarse solo con lo bueno? Ahí estamos de Tesalonicenses 5, 21, 23. Examinen todo y queden con lo bueno. Entonces, una pregunta, ¿dónde está lo bueno? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los signos de gracia, de presencia del reino, de la presencia de Dios entre nosotros? Y aparece aquí un compromiso, siempre habrá un compromiso. Recuerden, una vez identificado algunos de los valores culturales positivos dominicanos, comprometernos a promoverlo de forma personal y el encuentro con la persona. Si decimos que un elemento de cultural nuestro es que somos acogedores, vamos entonces a promover ese elemento y realizarlo en la familia, en los grupos, con gestos,
en la religiosidad popular, en todos los elementos. Entonces, ese era el punto. No sé, yo creo que conviene que si por lo menos si alguno tiene un aporte en cuanto al tema, pues darlo ahora y luego seguimos para... Dejo de compartir por si una o dos personas sobre lo que he dicho, si tiene algún elemento de aclaración o pregunta, elementos que no le quedó tan claro, la metodología, pues dos participaciones para seguir. Entonces, sobre una pregunta premiante, ¿para qué desde las parroquias se busca anular? Ah, espérate, que no la puedo leer entero. Entonces surge una pregunta premiante: ¿para qué desde la parroquia se busca anular la labor evangelizadora hacia los internos? Se sustituye la labor evangelizadora por un regalo material. Desde 2 días. Una pregunta interesante. Interesante la pregunta. A ver, ¿alguien me la puede leer? Porque yo tengo problemas para leerla entera. ¿Puede leerla alguien que la esté viendo? O la misma persona que la escribió. ¿Se la puedo leer, padre? Sí. Dice, entonces surge una pregunta premiante para que desde las parroquias se busque anular la labor evangelizadora hacia los internos. Se sustituye la labor evangelizadora por un regalo material 2 días al año. 363 días al año hacen falta profesores de formación humana en las cárceles. Muy buena pregunta. Fíjate que ese elemento que estamos proponiendo en desde el Instituto Nacional Pastoral, tenemos que asumir no simplemente desde una comisión un tema. Por ejemplo, este tema de cultura, hay una comisión para la cultura de la conferencia del episcopado, pero si tú se lo dejas a una comisión, que hay que decirlo, porque hay que ser honesto, no funciona. Entonces, ¿a dónde vamos a seguir si la parroquia, si los grupos, si la catequesis no asume el tema cultura? Entonces, eso mismo, yo sé que en algún momento tenemos que repensar, y es lo que buscamos, que estos ejes temáticos se asuman como cuerpo y no solamente como una actividad que se hace, sino queremos promover mucho la reflexión y la acción. Una reflexión y la acción. No sé quién la hizo la pregunta, pero se le agradece. Este tema, pues, ojalá que es el tema cultura. Yo no digo los internos, pero el tema cultura y ese tema familia, el tema fe, ese tema año mariano, ¿verdad? Que una, sí. La muse, ¿quién será la muse? Tiene mano levantada la muse, a ver si se le da acceso a la muse. Ella fue que hizo la pregunta, padre. Ah, bueno, gracias, gracias. ¿Alguien más? Si no hay otro comentario, pues pasamos a Magdalena. Yo quiero saber si yo me escucho antes de Magdalena. Sí, buenos días. Juan Francisco, sí. Que yo hace rato que estoy aquí, lo que pasa es que no me escuchaba. Bueno, pues ya sabe. Ok, gracias. Después de Magdalena te corresponde a ti. Muy bien, gracias. Quisiera preguntar si la imagen si ustedes observan la imagen. Sí, 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 Magdalena. Observamos.
Bien, Magdalena explicará este tema. Tiene dos temas, pero explicará este primero y después de Juan Francisco el segundo, ¿de acuerdo? Bueno, quisiera tomarme 2 minutos para subrayar, bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que todos y todas estén muy bien, muy alegre, animado, para poder un poco aprender algunas estrategias de cómo implementar este material para que sea una riqueza en cada uno de los rincones de nuestras diócesis, de nuestra parroquia y de nuestra amada iglesia en República Dominicana. Quisiera subrayar, antes de pasar a lo que sería a poder ofrecer a ustedes algunas pinceladas sobre el tema, que ya ustedes lo tienen con ustedes en sus celulares, ¿no? Porque fue enviado. Subrayar algunas cosas importantes que le puede ayudar en el momento de hacer estas asambleas, para que los encuentros sean ricos, para que la gente se motive a participar. A veces la gente no va a nuestras asambleas, a nuestros encuentros, porque son aburridos y la gente se cansa, ¿no? Los encuentros a veces se convierten en una monotonía y entonces la gente se cansa y no le ve como deseo de participar, no siente el deseo de participar. Por eso quisiera subrayar como algunas cositas que están en este esquema y que es común a todos los temas que hemos desarrollado, ¿no? En este material, y ya el padre Francisco Cualo un poco le presentó a ustedes cada uno de estos puntos. Pero quisiera revisar la importancia de darle, de reconocer y de tomar en cuenta la revisión del compromiso. Revisar en cada encuentro el compromiso. Cada tema tiene un compromiso. No comenzar el encuentro, no seguir el encuentro sin que podamos compartir nuestras experiencias a partir de los compromisos que hemos asumido en la reunión pasada. Es la manera como de trabajar, de despertar, de cultivar ese dinamismo de compromiso de fe. ¿A qué me invita la palabra de Dios? ¿Cuáles son las llamadas? ¿Cuáles son las invitaciones? ¿Cuáles son los desafíos que en cada tema la palabra de Dios me ha hecho? Y cómo esa presencia de Dios yo la he descubierto en cada uno de esos compromisos. ¿Cuáles han sido las mociones? ¿Cuáles han sido las luces? Y cómo Dios se nos ha hecho presente. Esto es muy importante dentro de nuestros encuentros, el poder revisar eso. Una segunda cosita que quisiera decirle, por ejemplo, las introducciones de los encuentros que introducen el tema, que sería como un poco tener una mirada de la realidad del tema en la realidad. Podrían ustedes hacer un pequeño teatro de 2 minutos para poder presentar como la introducción del tema. Y en ese sentido es importante que podamos fortalecer el espíritu comunitario. En un teatro tú puedes incluir al niño, puedes incluir al adolescente, puedes incluir a los jóvenes. Esto no son asambleas solo para ser dialogada con grupos de adultos y de adultas. Pueden participar la comunidad. La parroquia es viva y la parroquia tiene diferentes personas, ¿no? Diferentes edades, diferentes generaciones. Y esto es importante, ¿no? El espíritu comunitario. Y ustedes pueden utilizar otro tipo de estrategia para hacer más creativo y más dinámico el encuentro. Pasar al diálogo, pero entender la pregunta, intentar o cuidar de que la gente entienda la pregunta. Si la gente no entiende la pregunta, no va a dialogar, no va a compartir, no va a participar. Y esto es lo que nos acontece a nosotros en muchos encuentros, ¿no? En nuestras asambleas. La gente no participa porque a veces no entiende la pregunta. Entonces, quien va a llevar el encuentro es bueno que entienda bien la pregunta, por si ve que durante la asamblea la gente no participa o ve que la gente no entiende la pregunta, ayudarle a la gente a entender la pregunta.
Otra dimensión que le quería subrayar es la cuestión de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. Es un momento clave, es un momento importante, porque es el momento de iluminar cómo la palabra de Dios, qué nos dice la palabra de Dios sobre ese tema que hemos tratado, que hemos dialogado. La palabra de Dios es clave, pero para que la palabra de Dios sea clave y para que el diálogo a la luz de la palabra de Dios sea rico, sea fecundo, nos ilumine, tenemos entonces primero que leer bien el texto bíblico, empoderarnos del texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Si tenemos que leer el texto bíblico 2 o 3 o 4 veces, no importa, hasta que cada miembro que está esto, de aquello que el texto dice, no pase a la pregunta, porque si no, es pérdida de tiempo. Lo que vas a hacer una confusión. La palabra de Dios es iluminación y nos vas a dar clave para la vivencia del tema que estamos compartiendo. Entonces, intentemos un poco como darle importancia a ese momento de la lectura de la palabra de Dios. Que no sea simplemente el que lleva la reunión que hable y que diga qué es lo que dice el texto, en qué nos ayuda el texto. No, un encuentro no es para eso. Entonces, intentemos hacer eso. Porque la palabra de Dios muchas veces no es bien leída. No sabemos utilizar la palabra de Dios dentro de un encuentro y la leemos como una lectura y pasamos de largo. Hay que detenerse en el texto bíblico. Hay una guía de lectura que me parece que fue el año pasado, ¿no? En el 2020, me parece, sí, que y está en Amigo del Hogar, donde es una guía de lectura de cómo leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios realmente transforme y guíe nuestras vidas, para entender el texto en sí. Intentar que la persona entre en el texto, no sea un espectador, un observador, sino que entre en la escena en las escenas del texto, en el teatro del texto, ¿no? Entonces, esta guía de lectura que está a disposición en Amigo del Hogar, si alguno de ustedes en cualquier momento le quiere pasar, o me parece que en Pastoral también está, adquieran esta guía de lectura, porque creo que nosotros como cristianos y cristianas necesitamos un poco avanzar en una lectura de la palabra de Dios mucho más rica, mucho más dinámica, que nos empoderemos del texto, que el texto, que podamos comer el texto, como hace el profeta. Bien, con estas indicaciones quería pasarle ahora como a ofrecer a ustedes alguna pincelada sobre el diálogo intercultural. Un tema bien importante. Fíjense ustedes, en esta imagen que ustedes están mirando aquí, ¿qué nosotros estamos mirando? Una persona que me pueda decir, le paso la otra porque está más clara. ¿Qué nosotros estamos mirando aquí en esta imagen? Alguien del grupo que me pueda decir. De República Dominicana. ¿Me están escuchando, no? Estamos juntos. ¿Estamos juntos? Sí, te están contestando a través del chat. No se escucha. Bueno, Nieve Casilla. ¿Sí? Nieve, adelante. O si no, Guillermo, que también tiene la mano levantada. Guillermo Rodríguez. Sí, Guillermo.
El micrófono está cerrado. Magdalena, te están escribiendo por el chat, lo que están viendo. Los micrófonos están apagados, solo para ti y para mí están encendidos. Están. Sí, bien, por el chat, los símbolos patrios de la República Dominicana, el escudo, la bandera. La pregunta es, ¿qué nosotros estamos mirando? Casi todos los símbolos patrios. El escudo, los símbolos patrios. Vemos el mapa, la bandera, el escudo dominicano, la Sagrada Escritura. Muy bien. Fíjense, en el centro del escudo dominicano está la Biblia. Y desde aquí quisiera yo partir, ¿no? Desde esta imagen, desde este símbolo. La palabra de Dios, en un diálogo intercultural, nosotros como cristianos y como cristianas, vamos en nombre de nuestra fe. Y vamos a los diálogos públicos, en cualquier espacio de diálogo donde la iglesia va, donde el cristiano, si la cristiana va en nombre de la fe, a partir de lo que él es. ¿Y qué es lo que él es? Un cristiano y una cristiana. ¿Y qué es lo importante para un cristiano y una cristiana? ¿Cuál es el centro? La Sagrada Escritura. La misma imagen de nuestro símbolo patrio nos indica de cómo nosotros tenemos que ir a dialogar. ¿Con qué disposición nos tenemos que presentar en un diálogo? Y ya nos dice el mismo símbolo que como cristianos, como católicos, nosotros estamos llamados a dialogar con toda la sociedad civil, con esta sociedad civil que es diversa, que es plural, donde están todas las culturas, todas las ideologías, todo lo que constituye un Estado y una nación, con todas las ONGs. Ahí nos vamos nosotros, pero ya nosotros estamos. La cuestión es reconocer de cómo el mismo país, la misma simbología de nuestro país a nivel patrio nos incluye a nosotros como cristianos y como cristianas en esta palabra de Dios. Entonces, es en el centro. Y esto es importante que nosotros lo podamos reconocer para entender que en un diálogo lo que nosotros tenemos que llevar es la palabra, para que la palabra ilumine en el diálogo. No ir a discutir, en ningún diálogo vamos a discutir. Cuando vamos como cristianos, como cristianas, vamos a colocar el tesoro de nuestra fe, para que el tesoro de nuestra fe ilumine el diálogo. Bien, teniendo en cuenta esto, por eso el objetivo de este encuentro es poder tener la capacidad de reconocer que no vivimos solos. Que no somos solos en este mundo, que ni, como decía el padre Francisco Gualo, nuestra propia familia podemos encontrar diferentes lenguas a través de los cuñados, de las cuñadas, a través de los migrantes que van llegando. Somos una diversidad, pero somos una diversidad interligada, no separada.
somos de manera más clara que nos ayuda para yo poder entrar en diálogo. Tener clara mi identidad. Voy a poder lograr. A partir de mí tengo que tener clara la identidad. Y ahí la importancia de la formación. Tener claro que nosotros somos cristianos y cristianas. Y en este momento que estamos hablando tanto de una iglesia discípula misionera que tiene que salir, que tiene que salir de su yo para ir de Dios. Y en este reinado de Dios, Jesús nos coloca la vida que tiene primacía sobre todo. He venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Este es el tesoro que nosotros vamos a ofrecer en los espacios, ¿no? La primacía de la vida. Por eso la defensa de los derechos y todo el resto que nosotros le podamos añadir, ¿no? No abrirnos al diálogo es mezquindad, es pobreza. Cuando no nos abrimos al diálogo, nos hacemos pobres, empobrecemos la iglesia y no podemos ofrecer el tesoro que tiene la iglesia para ofrecer. Cuando nos cerramos y no nos abrimos en la propia parroquia a este encuentro de cultura, a esta manera diferente de vivir la fe, de expresiones diversas de vivir la fe, empobrecemos la parroquia, matamos el espíritu que se expresa de diferentes maneras también. Por eso en la misma parroquia, en la misma diócesis, tenemos que abrir cuestiones de fe, es una cultura de la palabra, del logo que se ha hecho carne. Todos los grupos, todos los movimientos, los grupos apostólicos, las pequeñas comunidades, las comunidades eclesiales de base, tienen que encontrarse en esa comunión que es la iglesia. Y tenemos que abrir la puerta para este diálogo, no crear guetos. Miren, si en nuestra parroquia hacemos guetos, si en nuestras diócesis hacemos guetos y no somos capaces de dialogar entre nosotros mismos, seremos incapaces de que esté la sociedad civil. Entonces, lo primero, partir de ahí como de este desafío. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es la actitud más apreciada, es la actitud más efectiva para poder producir la cultura del encuentro. Sin esa disposición para el diálogo, no es posible el encuentro. Buscar juntos. ¿Para qué el diálogo? Para buscar juntos el bien común. El bien común del barrio, el bien común del campo, el bien común del país. Vamos a dialogar, pero con esa disposición de encontrar el bien común. Y no vamos como iglesia a hacer proselitismo en ningún lugar donde vamos. No, vamos para buscar el bien común, para reconocer la verdad que puede estar en el otro, que puede no estar en nosotros, o que la verdad está en todos los lugares y juntos vamos a buscar esa verdad. El diálogo nos abre a la belleza de una misión compartida. El diálogo nos habla de la fecundidad que tenemos los seres humanos, de ese deseo de ser diferente. ¿No es importante también el reconocimiento de los otros que participan en el diálogo? Reconocer que los otros pueden aportar, que lo que los otros tienen es válido para la construcción de un país, de una nación, de respeto a la dignidad humana, de respeto a los derechos humanos, del bien común, como muy bien subraya el Papa Francisco, para buscar la paz. Entonces, este diálogo que nos ayuda tanto
En el diálogo, la escucha. Si no nos escuchamos, no puede ser sinodal. Para poder caminar juntos, es importantísimo la capacidad de escucha. Si no escuchamos, seremos incapaces de poder producir diálogo. Fíjense que el Papa en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de este año, habla mucho sobre esto del diálogo, el diálogo intergeneracional, el diálogo entre jóvenes y adultos, porque los jóvenes tienen que ofrecerle a los adultos algo importante, su creatividad, su dinamismo, pero el joven sin el adulto no tiene raíz. El adulto le ofrece la raíz al joven para echar para adelante, para poder tener soporte y enfrentar la vida como ella se presenta. 2 minutos. 2 minutos. Y tercer aspecto es la humildad. Es muy importante la dimensión de la humildad en el diálogo. Si voy con prepotencia, con arrogancia, no vamos a crear un diálogo fecundo. Bien, entonces es importante avanzar en un diálogo abierto, sin trampa ni demagogia, desenmascarando los intereses particulares, aquellos intereses que manipulan la verdad, que ocultan la verdad, desenmascarar todo aquello, sobre todo cuando estamos en estos diálogos a nivel de espacio público, ¿no? Poder desenmascarar todas estas dimensiones que no nos ayudan. Ir al diálogo como cristiano, como nos dice Gálatas 5:22, con esa de reconocer que tenemos que ir con amabilidad, con cordialidad, con amor, no con un tono de voz fuerte y agresivo, no, con mucha amabilidad. Y el texto bíblico, por último, que ustedes tienen ahí, es el texto bíblico que van a compartir para iluminar el diálogo del encuentro de Pablo, cuando Pablo está en Atenas, en los Hechos de los Apóstoles, 17, 22, 24, cuando Pablo ve y se da cuenta de dónde está, que está en un escenario religioso. Y Pablo entonces parte de la religiosidad que tiene la gente, de lo bueno que tiene la gente. Y a partir de lo bueno que tiene la gente, dialoga y le ofrece el tesoro de la fe, que es el Dios que ellos desconocen, pero que es el Dios verdadero. Bien, algunas preguntas que ustedes tengan, pues podemos. Gracias, Magdalena, por la hermosa explicación. Si alguno tiene algunas preguntas, quisiera simplemente recordar, si Magdalena puede dejar de compartir para ver quiénes tienen preguntas. 3 elementos. Ajá, Guillermo. Buenos días a todos de nuevo. Pues más que una pregunta, es decir que todo este material, toda esta esencia de lo que es la cultura y la fe, entiendo que podemos socializarlo un poquito más, incluyendo en las homilías de nuestros amigos sacerdotes, hermanos sacerdotes, pues trazar algunas pinceladas sobre este tema de la cultura. Todos somos cultura, todos somos fe. En la evangelización está presente la cultura desde antes de Cristo. Entonces, es bueno socializarlo de manera puntual y propiciar encuentros en las diferentes parroquias para poder tener ese diálogo, ¿verdad? Y poder tener esa iglesia en salida, como lo ha dicho el Papa. Entonces, así vamos, pues, adentrándonos en lo que podemos sacar, como usted decía, Padre Cuadro, hace un momento, en los inicios de este conversatorio, qué de bueno tiene este elemento cultural y qué de malo también, en un aspecto, para poder entonces ese elemento positivo, unirlo a nuestra fe, unirlo a nuestro accionar y de una vez por todas tener claro qué de bueno tiene este elemento, qué no, qué tomar y qué no. Por ejemplo, en el caso del carnaval y otros elementos de nuestra cultura. Entonces, seguir socializando sobre eso y además poder plasmar, ahora que estamos formando comisiones provinciales de cultura temporal, ¿verdad? Durante este año de la fe y la cultura, poder propiciar también
y simbolizar estos elementos de nuestra cultura. Por ejemplo, cuando vamos al Santo Cerro aquí en La Vega, eso es parte ya de nuestra cultura popular y de fe, que se puede plasmar también para que el pueblo vaya identificando cómo la cultura también enriquece nuestra fe. Antes de dar la palabra a Kenia, que está levantando la mano, Guillermo es el director de Cultura de La Vega y hemos formado como una alianza con todos los directores de cultura de la diócesis de La Vega y ha sido una experiencia hermosísima. Por eso este tema de cultura no puede quedar simplemente en la capilla o en la reunión. Lo que decía Magdalena, tenemos que abrirnos a otros. Tenemos que crear una cultura del encuentro, respetando. Cada quien tiene algo que aportar. Yo creo que este tema no lo vamos a dejar solamente para febrero, sino que es todo el año. Yo estoy muy agradecido de Guillermo y de los directores provinciales de cultura, porque yo estoy ahora en Bonao, de aquí termino de este encuentro y me voy para, todos los de Bonao están reunidos, los encargados de cultura del ayuntamiento, de la provincia, las Bellas Artes, para ver cómo podemos llevar estos temas más allá de las paredes eclesiásticas. Entonces, les quiero motivar para que ustedes también en su diócesis y en su comunidad pues se unan al encargado de cultura del ayuntamiento o al director de cultura. Creo que escuchándonos, ya el hecho de escucharnos y trabajar juntos es un buen gesto. Kenia, por favor. Kenia o Milenia. A ver. Sí, es para que me ubiquen en el listado con Kenia. Yo tengo una inquietud que siempre me ha llamado mucho la atención y es que nosotros en parte de nuestra cultura tenemos nuestro carnaval, que eso nosotros es una cultura que la tenemos muy enraizada como pueblo. Pero sí también tenemos conocimiento que la carnaval tiene muchos matices que no están acorde a nuestra fe católica. Entonces, ¿cómo? Kenia, ¿sí? ese tema viene ahora. Vamos a escuchar ese tema. Ajá. Y luego dialogamos, ¿de acuerdo? Excelente. Ok, gracias. Excelente. Sí, después de Magdalena viene ahora Juan Francisco y nos introducirá sobre ese tema. Bueno, vamos a continuar. Magdalena tendrá otra participación ahora. Creo que aquí hay una pregunta. Hay cosas que la gente dice en el chat. Ajá. Es importante tenerla en cuenta. Hay que hacer un discernimiento. La cultura puede enriquecer la fe si la práctica no ofende nuestra doctrina. También hay que respetar la diferencia. Excelente aporte. ¿Qué hacemos? Sí. Dice, una de las estrategias para el encuentro, es conocer al interlocutor como persona y lo que encarna. Apunto lo siguiente: si sabemos de teología y religión católica, desconocemos otras culturas, ¿cómo puedo acudir a estos nuevos aerópagos si desconozco al interlocutor? En tanto, el interlocutor sí me conoce. Sí me conoce. Quisiera decir, es importante conocer el interlocutor, pero también es muy importante las actitudes. Cómo yo voy al encuentro. Y en el texto bíblico, cuando ustedes lo lean, van a darse cuenta que es la actitud de Pablo. Es la actitud de Pablo que va y que contempla lo bueno que encuentra en ese espacio, en ese lugar donde iba. Él encuentra a Dios, él no lleva a Dios, él lo encuentra allí, ¿no? Entonces, dentro del Shah hay otros que dicen, Jesús es la verdad, ¿no?
Y eso es verdad, Jesús es la verdad, pero Jesús no solamente está en lo católico, en nuestra iglesia católica, Jesús está en la humanidad, Jesús es salvación para la humanidad. Y está también con nosotros que no son católicos, ¿ves? O que no son practicantes activos. Me parece a mí que hay como actitudes que tenemos que cultivar y que tenemos que fomentar. Y en eso, el próximo diálogo que le voy a compartir nos ayudan las mismas actitudes de Jesús. Y aquí en el texto bíblico, Pablo también nos ayuda. Pablo no conoce allí, Pablo va, pero es la actitud con la que Pablo va. Muy bien, Magdalena. Yo creo que volver a estos temas, ustedes ven como que es un proceso de aprendizaje, de una manera diferente de vernos, partir. Claro que el respeto no es decirle todo amén a las cosas. O sea, tenemos que entendernos, ¿verdad? Es también aprender a estar desde dentro, discerniendo desde los ojos de la fe. Muy bien, Magdalena. Entonces, vamos a darle la participación a Juan Francisco con ese tema tan controversial que es la carnaval, cultura, fe y todo esto. A ver, el micrófono para Juan Francisco, por favor. Ya, si me escuchan. Te escuchamos ahora. Muy bien, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación que me hizo el padre Kualo. No sé si yo sea la persona más idónea para tratar este asunto, pero si el padre dice que sí, pues vamos a ver lo que pasa. Antes de comenzar, quisiera presentarme de manera formal. Mi nombre es Juan Francisco Vázquez Acosta. Soy de Cotuí. Soy abogado, soy licenciado en lenguas modernas, soy docente universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, esta queda en Cotuí. Pero también yo soy animador de asamblea de la Parroquia Inmaculada Concepción desde el año 2002 y terminé ahora en diciembre el proceso de formación para el diaconado. Ya nos están dando los test psicológicos para que si Dios, el obispo, la comunidad, el párroco, mi esposa quieren, entonces yo le serviré a Dios desde el diaconado. Muy bien. Este tema que el padre me dice que sobre el cual trate es acerca de la cultura y el carnaval. Yo introduje lo que le escribí al padre diciendo que el término cultura, yo no voy a leer todo, pero sí les tengo que leer algunas cosas. El término cultura es tan amplio y abarcador que a todo lo nombra y a nada lo define. ¿Oyeron eso? Edward Burnett Taylor, ¿quién es ese? Ese fue el antropólogo que por primera vez dio a conocer el término de lo que se llama cultura y lo definió de esta manera. Era británico ese señor. Dice, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. En resumen de cuentas, señoras y señores, la cultura somos todos. Entonces, porque es todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que uno ve a diario, eso es cultura. Entonces, para hablar del carnaval de manera específica como una manifestación cultural, nosotros tenemos que primero limpiar nuestra mente. O sea, quitar un poco esas cosas que nos han venido diciendo de alguna u otra manera, queriendo quizás manipular la memoria de la gente, el cerebro, porque nosotros no podemos dejar de lado esta realidad dominicana, en este caso de la República Dominicana, como es el carnaval. El carnaval dominicano, diferente a las otras manifestaciones de carnaval que se dan en otros países, se lo digo por conocimiento de causa, porque he estado en carnavales tanto en Europa como en algunos países de América.
El carnaval dominicano es un carnaval de nostalgia, es un carnaval de protesta, es un carnaval de donde se muestra la identidad del pueblo dominicano, la cotidianidad, todo lo que somos, ahí se muestra en el carnaval. El carnaval es un espacio que sirve para protestar, es un espacio que sirve para emular, es un espacio que sirve como un medio de lúdico para manifestar todas esas expresiones que nosotros tenemos y que de manera normal no la podemos hacer todos los días por la cotidianidad y porque la sociedad nos impone unas reglas que nosotros debemos cumplir. Entonces, el carnaval se celebra en nuestro país, se celebra durante los 4 domingos de febrero, pero sin embargo, a nivel general, perdón, el carnaval es una actividad que se celebra desde el domingo antes de la cuaresma hasta el miércoles de ceniza. ¿Entienden? Entonces, en esos 3 días se celebra el carnaval en todos los países donde se celebra el carnaval. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué no se celebra en la República Dominicana así? Porque hemos tenido también muchas discusiones en ese aspecto. Es un asunto que también tiene que ver con nuestra historia republicana. Y lo podríamos discutir un poquito más tarde. Pero quisiera leerles para que contextualicemos esta cita de un libro que dice: el Papa Urbano IV, en su bula Transitorius de septiembre de 1264, permitió que el pueblo celebrara fiestas religiosas con disfraces alegóricos del triunfo del bien sobre el mal, en exaltación de la libertad del hombre para escoger su camino moral. Era en realidad la consagración de las fiestas del Corpus Christi. Por eso, el Corpus Christi se celebraba en Italia con procesiones de diablos y monstruos y remataba con dramas religiosos. En el año 1545, el Papa Gregorio XIII, al propiciar la reforma del calendario juliano y transformarse desde ese momento en el calendario juliano-gregoriano, vigente en la actualidad en los países bajo la influencia católica, se redefinieron todas las festividades religiosas, todas las celebraciones fundamentales como la Pascua católica, el nacimiento de Cristo, la muerte y resurrección del Señor, quedando establecida la época y la fecha exacta de la permisión que ofrecía la Iglesia para que los cristianos participaran en estas fiestas paganas sin ser penalizados durante 3 días. En el siglo XI, definitivamente, el Concilio de Benevento determinó que todas esas fiestas paganas comenzaran el domingo de carnaval y terminaran el miércoles de ceniza, para que después de las orgías comenzara la cuaresma, periodo de abstinencia, sacrificio y ayuno de los católicos. En el calendario juliano-gregoriano, el domingo de carnaval caerá siempre el 7º domingo que antecede al domingo de Pascua. ¿Por qué quise leer esta cita? Para que sepamos todos que de una forma u otra, la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica, y las celebraciones del carnaval están muy ligadas a la Iglesia. Por lo que acabo de decir, estamos hablando que es desde el año 1264, o sea, no fue ayer ni hace un siglo, hace muchos siglos, que la Iglesia Católica comenzó a estar con conciencia acerca de lo que es el carnaval. Y es muy importante que sepamos todos que el carnaval está íntimamente ligado a la Iglesia, porque precisamente, si nos fijamos, ¿cuándo es que se celebra el carnaval? Por Dios, es 3 días antes de comenzar la cuaresma. En todos los países donde la Iglesia Católica tiene influencia. Entonces, si ya para Corpus Christi en el año 1264 se hacían procesiones donde se representaban
monstruos y al diablo, o sea, como decíamos en la cita, eso era en Italia, con monstruos y remataba con dramas religiosos. Eso no se lo inventó el hombre. Eso es una forma, un teatro para enseñar a la gente de cómo es que, del triunfo del bien sobre el mal. Para que pueda triunfar el bien, tiene que estar el mal. En el carnaval, entonces, se celebra, es una sátira al diablo que se le hace, porque el personaje principal del carnaval es el diablo, pero es el diablo porque nosotros somos diablos, nos volvemos diablos. No, precisamente es todo lo contrario, es para hacer una sátira al diablo que nunca va a poder estar ni vencer al bien, porque si se fijan ustedes, la mayoría de los personajes con los que se representa al diablo tienen una vejiga, algo con que dar un golpe. ¿Para qué es eso? Es para que cuando tú veas el diablo, tú te sorprendes, entonces para que tú despiertes y te des cuenta que ese no es el diablo, te dan un golpe. Porque si cuando tú, entonces, por eso es que se usa la vejiga. No es para maltratar a la gente, es una forma de la misma teatralización de lo que es la sátira al diablo. Cuando lo ves, como, me quedé, o sea, estoy en pánico. Porque pánico también es otra palabra que podríamos discutir en otro momento. Pánico viene de Pan, que Pan era un personaje que estaba simbolizado como se representa ahora el diablo, con un tenedor de tres, o sea, de tres filos, agarrado con la mano, y entonces ese era un personaje Pan. Entonces de ahí viene la palabra pánico. Pero bueno, entonces lo que les quería decir, que cuando se utiliza en el carnaval la vejiga, es para precisamente sacar a la gente del pánico, o sea, devolverlo a la realidad y que te des cuenta que realmente no es ningún diablo, sino una persona que está satirizando al diablo, para que tú vuelvas a tu realidad, de que sepas que realmente las cosas son así, pero que es simplemente una simple representación. Esto no quiere decir que la gente adora al diablo en el carnaval. Eso es mentira, porque si fuera así, entonces, ¿cómo podría ser el mundo? Recuerdo que en una oportunidad el obispo Monseñor Camilo dijo en una homilía, precisamente en una época de Cuaresma, dijo, pero es que yo no sé por qué es que la gente mira en todo al diablo, pero también miren a Dios, también dijo él, porque ¿por qué hay que estar nada más mirando al diablo y al diablo? Miren a Dios también. O sea, nosotros entendemos una cosa, el diablo es cierto, ese es el personaje del carnaval, pero no es porque es el dueño del carnaval, es una sátira, porque en el carnaval es poner el mundo al revés. Recuerden que Dios es Dios y Dios está presente siempre, pero poniendo el mundo al revés, lo que se hace es como quien dice, bueno, ahora entonces es el diablo la cosa. No, pues para que no sea el diablo siempre, mira, te doy este golpe para que tú vuelvas sobre tu realidad. ¿Entienden? Eso es lo que pasa con lo diablo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con la celebración del carnaval en los distintos pueblos? Lo primero que tenemos que saber es una cosa. Esas fiestas las trajeron los europeos y era una fiesta muy exclusiva de ellos. Entonces, en esta isla no se celebraba el carnaval antes de los europeos llegar, porque los que vivían aquí en esta parte, que eran los llamados indios ahora, no celebraban carnaval porque no conocían de esa festividad. Eso lo trajeron los españoles con ellos, y entonces se la impusieron, al igual que impusieron muchísimas cosas a los bueno, digamos ya a los dominicanos, ¿verdad? Pero en ese entonces no eran dominicanos, sino a los que estaban viviendo aquí en esta isla. Entonces,
ellos hacían sus carnavales, ellos, muy elitistas, muy excluyentes, no permitían que la gente fuera porque eso era una festividad de ellos. Sin embargo, el pueblo miraba y ellos de alguna u otra forma le dejaban un espacio a las personas para que también celebraran ese carnaval, pero nunca juntamente con los europeos. Y entonces de ahí que los habitantes de la isla, en este caso ya se fue criollizando el carnaval, comenzaron a crear personajes dentro del mismo carnaval a su estilo, porque no quiere decir eso que, por ejemplo, el carnaval de España todavía sobreviva. No. Ya del carnaval de España aquí no queda nada. Todo lo que vemos aquí en el carnaval dominicano es simplemente... no, me parece... ¿Me están escuchando? Bueno, que veo que me salió un mensaje ahí como que estaba desconectado. 2 minutos, Gracias. Juan Francisco. Muy bien, gracias. Entonces, lo que queremos decir en estos 2 minutos como resumen es que lo primero que tenemos que hacer es contextualizarnos, ser realistas y saber que si nosotros queremos evangelizar a la juventud por medio del carnaval, nosotros tenemos que ir detrás de ellos por medio de las cosas que a ellos les gustan. ¿Y cómo deberíamos hacer eso? Bueno, nosotros tendríamos que buscar la manera, todos, de buscar estrategias para atraer a los jóvenes. Dijo el Papa Francisco que la iglesia debe de vestirse de jeans y de tenis. Entonces, ¿quiénes usan jeans y tenis? Los jóvenes. Pues vamos detrás de esos jóvenes. Si a los jóvenes les gusta el carnaval, vamos a tratar de evangelizarlos por medio del carnaval, pero teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, porque el carnaval dominicano, contrario a los carnavales que yo he estado yendo en Europa, el carnaval dominicano es un carnaval de reminiscencia, es un carnaval que sirve para protestar, es un carnaval que sirve para nosotros identificarnos como lo que somos desde el mismo momento de que vinimos aquí como africanos y como esclavos. Si tienen preguntas, que me imagino que sí hay muchísimas, podríamos comenzar a hacerlas ahora si el padre Cualo nos deja responder algunas, y si no, entonces en el camino se arregla la carga. Muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias, Juan Francisco, por este tema que ha sido para el instituto un tema atrevido, lo tengo que confesar, ponerlo en el diálogo y, como dijeron algunos, es un tema que puede traer hasta confusiones, pero sí es una realidad cultural que tenemos por lo menos que conocer, porque desde fuera satanizar, pues no creo que sea una actitud cristiana. Así que vamos a ver, porque hay 2 preguntas. Federico Morel y Juan Francisco y Guillermo. A ver, Federico. Bien. Okay. Muy bien, gracias. Me encantó de verdad el tema y me dio paz, porque en cierta forma cometí el error de ponerle una etiqueta al carnaval como que era negativo. Y no podemos y pienso que no debemos poner etiqueta a nada, ni siquiera a lo que acaba de decir nuestro gran comentarista. Digo esto porque hay que dejar una brecha a la creatividad, porque recuerden que en lo cultural el maligno se mete para dañar, y en lo cultural Dios entra para arreglar. O sea, plantea estrategia, como cuando el de los impuestos empezó a sacar mala maña y sacar cuentas para enfriarse con la persona, porque ya lo iban a cancelar. Cristo se emocionó. Mira qué estrategia. Da pena que esta gente maligna a veces tiene más estrategia que la gente que están buscando el bien. Digo eso por eso, que es un llamado, me gustó muchísimo, porque es un llamado a dejar un poquito la brecha abierta a los conocimientos que tenemos para ser vigilante, es la palabra, vigilante a la brecha que entra el mal y la brecha que entra el bien. Ya, ese es. Gracias, Federico, por su aporte. Rosa de Santiago. ¿Rosa? Ok, después de Rosa iré yo entonces. Ok. Bueno, no, simplemente de verdad que al igual como decía la hermana,
según lo que el señor Francisco nos acaba de enseñar, es cuestión de actitud, de cuál es la actitud que tenemos frente a este carnaval. Y como decía el padre Francisco, eso es ver desde los ojos, ver la cultura desde los ojos de la fe. Entonces, por eso depende mucho de la actitud. Y como él señalaba muy bien, Dios ha permitido la existencia del diablo para que nosotros entendamos la existencia del bien también. Entonces, a través del carnaval, y como vemos, los jóvenes, sobre todo hoy en día, no se educan de cualquier manera. A los jóvenes hay que educarlos desde su cultura, introduciendo la cultura de la fe. Entonces, de verdad que el señor Francisco para mí estuvo muy claro en lo que acaba. Y yo he participado en carnaval en Suiza, en España, y es verdad lo que él dice, el carnaval nuestro es un carnaval de protesta y es un carnaval sano. Por eso depende mucho la actitud con lo que le enfoquemos a esos jóvenes, la diferencia de lo que se ve en el carnaval. Gracias, Rosa. Guillermo. Bien, yo pienso que se ha distorsionado un poquito la esencia de esa celebración. En la década del 80, que yo estaba en la adolescencia y la adultez, inicios de la adultez, pues iba los domingos y iba a disfrutar, a ver una comparsa y todo eso. Después que comenzó a distorsionarse un poquito, a agregarle otros elementos como la droga y el desenfreno en muchos aspectos, o sea que se permitía eso, por ejemplo, en cuanto a La Vega. Entonces yo me aparté totalmente, no con el ánimo de decir que yo soy un santo, porque soy un pecador y quizás el más pecador del mundo, pero entendí como que se había distorsionado lo que era la celebración primaria, de esa época, mejor dicho. Entonces, ¿qué yo considero que se debe hacer en esa socialización, en ese diálogo? Pues llevarlo con más frecuencia ahora que estamos, el carnaval, por ejemplo, no ha salido, que va a ser creo que el mes próximo, y tratar de que ese elemento se sepa, de cómo inició, ¿verdad? Que ya habíamos investigado también, que el Papa Urbano y todo eso, porque todavía hay personas que entienden que no tiene que ver con la iglesia, que sus orígenes no están con la iglesia, que la iglesia no estaba acorde desde los orígenes con el carnaval. Entonces, eso es bueno saberlo y buscar la manera de que haya una participación activa nuestra como parte de la iglesia y que los demás sacerdotes también lo entiendan, de que ese elemento cultural es un elemento que puede aplicarse de manera sana. Entonces comenzar a adecentar nosotros con nuestro accionar, con nuestra participación en el carnaval, eso que se está dando, por ejemplo, en el caso de La Vega, que se sale de control, especialmente en la celebración dominical, se sale de control porque se permite demasiado, pues, el sexo desenfrenado y todo eso. O sea, cada quien entra y hace lo que quiera, sin cierto control, restricciones. Es por ahí que está el asunto. O sea, yo sé que es difícil, pero si participamos de esa manera y socializamos de esa manera también con tantas personas, de que podemos tener una mirada crítica al carnaval, celebrarlo de manera sana, y yo creo que las cosas pueden ser diferentes. Ahora es algo que va a dar un poquito de tiempo, que nos va a conllevar un poquito de tiempo, porque hasta ahora hay un desenfreno total en la misma celebración. Pero qué bueno que investiguemos y qué bueno socializar con los mismos organizadores del carnaval de cuál debe ser la esencia de esa celebración. La actitud, lo que decía Rosa, la actitud. Por ejemplo, qué sé yo he participado el carnaval en Alemania, por ejemplo. El carnaval en Alemania, ¿quiénes lo organizan? Incluso gente de la misma iglesia. Lo que pasa es que nosotros, por ese miedo, por ese haberlo satanizado, se lo dejamos claro al demonio. Entonces yo creo que ahí tenemos nosotros cierta culpabilidad, porque como tú dijiste, el acercamiento, yo creo que esta actitud ayuda mucho. Ayuda mucho. Monseñor Camilo siempre decía, hay personas que en la misma iglesia habla más del diablo que del mismo Jesucristo, lo que decía Juan Francisco. Pues yo creo que también esto es una actitud abierta, cercana, porque eso que dirigen el carnaval,
como te dijo, ahí está mi desafío. Son nuestros católicos. Y son católicos de verdad que hay que buscar un diálogo con ellos y ver cómo podemos. Yo recuerdo que las fiestas patronales nosotros se las dejamos claro, como la iglesia le dijo, tomen ustedes la calle, que yo sigo en novenario en la iglesia. Pues ¿qué hicieron las compañías, la cervecera y de ron? Bueno, pues está bien, dejemos a los curas en el templo y nosotros cogemos el pueblo. Entonces, de ahí vino también Sí. Sí. Bueno, pero escúchame, que estaba Ramona, Maximiliana y María Lozano. Y con eso seguimos, porque no queríamos durar más de las 10:30. Usted sabe que en esto, a través de esta tecnología, esto es muy cansón. Y no queremos hacer esto cansón para ustedes. Ramón, a ver. Bueno, pienso que tenemos un reto muy grande, porque hablábamos de los jóvenes ahora, pero yo entiendo que no, que debemos iniciar desde nuestros niños, explicándole nosotros con nuestra fe y nuestra cultura lo que es realmente el carnaval y cómo la cultura ha ido perdiendo en nuestros hogares y en nuestros centros. Porque si vamos a empezar desde los jóvenes, pues no es tan fácil, ya ellos tienen algo fuerte, pero pienso que desde ahí y donde en todos los espacios que nos manejemos tenemos que trabajar ese tema, porque no solamente tenemos lo que no están trabajando de la fe, sino que también, como decía el hermano, tenemos demasiado dentro de nuestra iglesia que apuestan a lo contrario. Entonces es un reto muy fuerte y por eso entiendo que debe ser desde nuestros hogares, pero desde nuestros niños, en las catequesis, en todos los espacios que nosotros podamos llevar el mensaje correcto y verdadero como lo manda nuestro Señor y como nos dice el Papa, adentrándola donde están las situaciones, donde están los problemas. Entonces sí vamos a poder lograrlo. Gracias. Ramona Rodríguez de Santo Domingo Oeste, nuestra vicaría. Iglesia en salida y los nuevos aerópagos que hablaba el Papa Benedicto. Maximiliana, por favor. Maximiliana. Sí, buen día, Maximiliana Méndez de la diócesis de San Juan de la Maguana. Pues yo he estado escuchando tranquilamente todo lo que están hablando del carnaval y Ramona, como que yo me interpreto con ella, me identifico cuando ella dice que tenemos un reto muy grande. Es verdad que tenemos que evangelizar la cultura y esto de que dijo usted, hermano, que quienes dirigen el carnaval son nuestros católicos, entre comillas. Tenemos entonces, si son nuestros católicos tienen que recatar realmente lo que es el carnaval para poder llevar el evangelio a la cultura, porque se nos ha ido de la mano. Y es como decía un hermano pasado que me antecedió, donde antes iba a las comparsas, donde antes se transmitían los valores en las comparsas, en los carnavales. Antes eso daba gustos. Ya se nos ha ido de las manos esa cultura. Y yo creo que tenemos que hacer trabajo desde la escuela, la familia, la iglesia. Si nosotros no rescatamos lo que es verdaderamente el carnaval, nosotros se nos va a ir de la mano porque ya tienen, ¿sabes lo que como dicen los viejos? Ya tienen un yunque muy grande. Entonces, volver atrás nos cuesta mucho trabajo. No es que es difícil, no es que sea pesimista, sino que nos empoderemos y rescatemos lo que es realmente el carnaval. Si podemos enfocarlo a la luz de la fe, tenemos que ser un carnaval cristiano y no un carnaval satánico, como el que se está mirando ahora. Gracias. Se está mirando. Así es. Gracias. Buen aporte. Por favor, María, y luego damos una síntesis de todo el trabajo. Y buenos días, María Lozano desde la Vicaría Norte, Arquidiócesis de Santo Domingo. Quería introducir con esta canción que dice: profetiza en tu tierra, en tu cultura. Desde la cultura podemos evangelizar. ¿Se escucha? Te escuchamos, te escuchamos. Sí. Recuerdo que cuando le preguntaba a mi mamá ¿por qué los diablos cojean? Me dijo en esa ocasión,
porque Dios le dio tan duro, que cayó tan fuerte, que por eso se le rompió un pie y cojea. De ahí los diablos cojuelos. Recuerdo cuando me dijo eso. Entonces, ahí estamos viendo que Dios es el protagonista y que esa sátira del diablo, y también felicito a la iglesia por introducir ese tema, porque es parte de nuestra historia. Es un carnaval de críticas. De hecho, la filantrópica fue así. Y estos meses hemos tratado, en estos meses de enero, febrero a marzo, de dividir una cosa de la otra. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy, Vicaría Norte, Villamella, ya el pueblo de Dios ha identificado y ha clasificado los congos de Villamella, que son patrimonio intangible de la humanidad. Ya ellos han comprendido que desde la fe es que tenemos que evangelizar. Cultura y fe, desde ahí es que tenemos que introducir a nuestros jóvenes. Más bien es un pequeño aporte que quiero hacer y felicitar porque la iglesia ha introducido este tema y desde la cultura es que podemos evangelizar a los jóvenes y a los niños. Si a los niños no les hacemos un pequeño drama con respecto a la realidad actual que estamos viviendo, los niños no se animan en nuestras catequesis. Entonces, lo que quiero es felicitar a la iglesia por esa acogida que tiene desde la mirada de fe con la cultura, verlo desde ahí, pero que sea una tarea de todos, no solamente desde la pastoral de la catequesis, desde la pastoral de los jóvenes, que son los que están más activos en hacer actividades teatrales, que sea una actividad desde la pastoral familiar, desde todas las pastorales. Y de verdad felicitarle nuevamente por esa introducción, porque desde la cultura podemos evangelizar más. Gracias. Gracias, María. Y hasta que no lleguemos ahí, dice el Papa, María, busquen el Evangelio Nuntiandi. Nuestra evangelización será simplemente un paño tibio, un paño con pata cuando uno va a limpiar los zapatos. O sea, el Evangelio tiene que llegar ahí. Lo que dice San Pablo, hacerme griego con el griego, con tal de ganar a Cristo, ganarlo para Cristo. O sea, yo creo que ese espíritu de separación no es el de Jesús. Pero bueno, eso lo dejo para que Magdalena, ahora en el último tema y como última palabra, nos diga cuáles son los elementos que usaba Jesús con una que no era tan, era una samaritana, una mujer contraria a la cultura de Jesús. ¿Cuáles elementos, cuáles fueron, cómo actuó Jesús frente a ella y que nosotros debemos actuar? Magdalena, solamente en 5 minutos para luego concluir este diálogo. El material se lo vamos a enviar a ustedes vía las vicarías de pastoral y ustedes pueden regar este material. La grabación de este hermoso taller. Magdalena, a ver, 5 minutos y concluimos. El tema, hay un tema pendiente ahí, que es cultura y juventud, que lamentablemente, pero ya se ha tratado en todo lo que hemos dicho. Y creo que aquí, con esta última reflexión de Magdalena. Sí, de nuevo con ustedes, estamos juntos, ¿verdad? Nos escuchamos. Sí, sí. Sí. Bien, entonces con este tema que lo vamos a iluminar un poquito, con este texto bíblico maravilloso, la inculturación de la fe, encuentro de Jesús con la samaritana. Un poquito, ¿qué es la inculturación? Porque es importante entender un poco el concepto, que no es un concepto. La inculturación para la iglesia no es un concepto, sino que es el modelo, el modo de cómo transmitir el anuncio del evangelio. La inculturación es este encuentro vivo, alegre, dinámico
entre evangelio y cultura. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos vamos a evangelizar. No eres tú quien evangeliza la cultura. Quien evangeliza la cultura es el propio evangelio al encontrarse con la cultura, que es lo que va a pasar en el encuentro con Jesús y la samaritana. Es el encuentro con Jesús que produce esta evangelización en todo lo que es la samaritana, con sus idiosincrasia, con sus valores, con sus no valores, con todo lo que es la cultura de su pueblo, ¿no? Entonces es necesario que se dé este encuentro de la cultura y la fe y el evangelio. Al darse este encuentro es como se produce el cambio en la vida de la mujer samaritana. Sin la inculturación no podemos hablar de cristianismo. Estamos fuera del cristianismo. La inculturación parte de la misma encarnación de Jesús. No podemos ver que la cultura está allá como un remiendo y el evangelio acá. No, estamos juntos. Desde la encarnación asume la humanidad. La cultura no podemos verla solo como fiestas teatrales o como carnaval. La cultura transforma la propia cultura, purifica la cultura y la potencia, no aniquila la cultura. El evangelio la purifica y el evangelio la potencia. ¿Qué fue lo que aconteció con Jesús y la samaritana? Esto mismo, la mujer era samaritana, la mujer no era una mujer atea. La mujer creía, para no creer, creía en varios dioses, ¿no? Que eran los dioses de su pueblo, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios Baal. La mujer tenía varios, que creía en varios dioses porque eran los dioses de su pueblo y estos eran los maridos de la mujer, ¿no? Cuando Jesús se enfrenta a la mujer y le dice, ¿dónde están tus maridos? No le estás hablando de Pablo, de Juan, no, le está hablando de estos dioses que ella está siguiendo y a quien ella escucha, no al verdadero Dios. Pero es importante aquí ver cuáles son las actitudes de Jesús. ¿Por qué Jesús consigue llegar a esta mujer? Primero, Jesús hasta se deja ridiculizar de esta mujer. Porque el único interés que tiene Jesús es que el evangelio toque el corazón, que haya un enganche vital, existencial, entre la palabra, entre el verdadero culto al Dios que ella debe adorar y su corazón, lo que ella es como persona, ¿no? Con todos sus valores, con toda la cultura. Entonces, esto es lo que a Jesús le interesa, que se produzca este diálogo. Y por eso Jesús soporta con mucha paciencia hasta que la mujer lo compare como que es inferior a su padre, al patriarca, a su ancestro que es Jacob. Jesús se deja hasta inferiorizar, ¿no? Con tal de llegar a esto que es el meollo del encuentro que se da entre Jesús y la samaritana. Jesús lo que le quiere comunicar, que el verdadero culto no es el culto que ella está celebrando, es este culto que se celebra en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces Jesús pasa por un proceso, se encuentra con la mujer samaritana, no se encuentra en una capilla, no se encuentra en una catedral, se encuentra en el lugar de trabajo, donde la mujer va a buscar el agua. El pozo, ¿qué era el pozo? El pozo era el lugar más sagrado, el patrimonio de la cultura, de la tradición de ese pueblo. Y es ahí donde Jesús produce el encuentro. Como decíamos en el tema del carnaval, pues allí encontramos a Jesús también. Ahí podemos entonces ayudar al pueblo a que se encuentre con Jesús, ¿sí? Jesús no necesita un espacio sagrado tal y como nosotros lo entendemos, porque todos los espacios son sagrados. Y Jesús está ahí, ¿no? Colaborando, ayudando a que el pueblo se encuentre con Dios. Todos los espacios son sagrados, todos los espacios están habitados por esa gracia de Dios, también por el pecado, ¿no? Están habitados, pero Dios está ahí. Entonces, este recurso que utiliza Jesús para comunicarse con la samaritana es bien importante, el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que usa Jesús para comunicarse? El agua, ¿no? Habla del agua, porque el agua es lo que la mujer usa y es lo que la mujer
diariamente tiene que ir en busca del agua para la comida, para todo lo que hacer de la casa. Es decir, que el agua es vida también. Entonces tiene toda una simbología importante. Y cuando Jesús habla del agua, el pueblo entiende todo lo que Jesús está queriendo decir con el agua. Entonces Jesús nos ayuda a utilizar un lenguaje asequible, un lenguaje que la gente lo entienda, un lenguaje que la gente lo comprenda. Cuando utilizamos en el espacio de la catequesis o en los espacios de los encuentros, de nuestro anuncio, de nuestro querigma, un lenguaje tan doctrinal que la gente no entiende, no va a haber una conexión entre el evangelio, ¿no? Y toda esa cultura, todos esos valores, todo eso, porque la cultura, como decíamos, es todo lo que la persona es, ¿no? No es solamente una partecita, todo lo que ella es. Entonces, es importante que haya como ese encuentro, porque la cultura tiene que transformar, tiene que purificar, tiene que podar. Por eso la mujer es capaz de dejar el cántaro, es decir, de dejar toda aquella vida que no la conecta hacia el bien, que no la conecta hacia Dios. Y la mujer entonces se convierte en una auténtica discípula misionera de Jesús. Pero es a través de todo ese proceso paciente, amoroso, con una cercanía singular con la que Jesús se acerca con esta mujer, la escucha, parte de su historia familiar, parte de la historia de su pueblo. Y Jesús entonces, en el encuentro con esta mujer, es capaz de romper todas las barreras. Nosotros tenemos muchas barreras mentales. No es solamente la barrera geográfica, la barrera de la lengua. También hay barreras de prejuicios, de preconceptos, que nos impiden poder entonces ser un auténtico evangelizadores y evangelizadoras al modo de Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar. Ser evangelizadores y evangelizadoras al modo de Jesús. Capaces de romper con todos los preconceptos, con todos los prejuicios que tenemos en nuestra mente, que nos distancian y que nos impiden poder realmente hacer de puente, ser instrumento para que el evangelio se encuentre con la cultura, la transforme, la potencie y saque de ella lo mejor y acerque a todo el mundo a Dios. Fíjense los frutos de este encuentro tan bonito, ¿no? De un Jesús que se encuentra con la mujer, de un Jesús que rompe toda la barrera. Jesús era judío, la mujer era samaritana, un mismo pueblo, hermanos, pero se habían dividido por preconcepto, por prejuicio, por uno considerarse puros y los otros impuros, mejores que los demás, uno considerarse que ellos que estaban en la verdadera religión, en el verdadero cristianismo, ¿no? Entonces, cuando nos consideramos los puritanos, que somos los que vivimos la verdadera fe, nos separamos del resto de los demás y somos incapaces de abrirnos a ser auténticos y verdaderos evangelizadores. Jesús tuvo la capacidad de romper con todos esos prejuicios, con toda esta barrera, estos muros de raza, de lengua, de pueblos, de orientaciones sexuales diversas. También hay que romper esos preconceptos que tenemos en nuestra mente. Son hermanos y hermanas y son hijos e hijas de Dios. Es decir, que tenemos que romper todo lo que nos impide ser personas cercanas, Después la actitud de Jesús. Jesús reconoce que esta es una gran mujer. Por eso Jesús se acerca a ella. La capacidad nuestra de reconocer que en lo otro está Dios y que nosotros no solamente somos evangelizadores, sino que también que cosechamos de lo que otros han sembrado. Entonces, Jesús quiere como ayudarle a la mujer a decir, mira, es verdad, esto está pasando, pero fíjate, ni en Jerusalén, ni aquí, ni en Samaritana, no, al Padre se le adora en todos los lugares. El verdadero lugar es el adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús rompe con todo un espacio donde solamente se pueda permitir este encuentro. En todos los espacios. Bien, entonces, fíjense los frutos. La mujer deja el cántaro, la mujer recupera su dignidad, recupera su autoestima, la mujer se libera, la mujer se convierte en discípula misionera, la mujer acerca al pueblo de ella para que se encuentren con Jesús. Y también el pueblo, por medio de esta mujer que hizo un proceso de evangelización
acabado, como yo le digo, completo, la mujer acerca a otros. Fíjense todo el fruto que puede salir de un encuentro, de una verdadera evangelización desde la inculturación, desde este encuentro de fe y cultura. Una persona que tú consigas hacerla, ¿no?, auténtica discípula, misionera de Jesús, con esa persona te puede ganar un pueblo. Así que puedan leer este texto bíblico con mucha atención, que puedan hacer reflexiones bonitas, reflexiones profundas, que podamos descubrir a la luz de este evangelio, de este modo de Jesús evangelizar, qué es lo que nos impide a nosotros como dominicanos y dominicanas acercarnos a las demás personas, qué es lo que nos impide a saber aprovechar elementos importantes, valiosos de nuestra cultura, como es el respeto, la hospitalidad, la cercanía, esa amabilidad, ese espíritu de acogida que tiene el dominicano. ¿Cómo aprovechar todos estos elementos para el impulso de una evangelización con ardor, con entusiasmo, capaz de hacer encontrar el evangelio con la cultura? Le dejo por si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias, Magdalena. Mire, no queremos abusar de ustedes. Yo sé que hay muchas preguntas. Realmente me gustaría, y ustedes me van a excusar, que con el vicario de pastoral ustedes la socialicen, la crítica que tengan, los aportes. Cada uno de nosotros pertenece a una diócesis, cada diócesis a un vicario, ustedes han sido delegados, pues háganle llegar por favor al instituto sus observaciones de este encuentro, y esperamos, porque yo no quiero cansarle, porque tendremos otro plato fuerte el próximo mes. Yo solamente quisiera agradecerle a cada uno de ustedes, a los vicarios, a todos los grupos, a Magdalena de manera muy especial y a Juan Francisco por su aporte, por supuesto a la hermana Ángela, que no puede estar con nosotros, a nuestra querida secretaria Lourdes Jacín, que no le corresponde trabajar hoy y ella con gusto, a nuestro hermano que está en los controles, en la técnica, ¿cómo que se llama? José, perdón. Samuel. Gracias. Y por favor le pido a Pedro Villa, el vicario de pastoral de Higüey, que si puede darnos la bendición desde allá con ese espíritu mariano, María que se encarnó, María que se encarna en la cultura nuestra y se hace madre, se hace hermana, se hace de verdad, toma rostro. Así que Pedro Villa, si puede darnos la bendición. Le damos la gracia al Señor por este momento tan hermoso que hemos tenido de compartir estos temas que nos ayudan a nosotros en la evangelización, a que en verdad sea el evangelio que evangelice la cultura, y que cada uno de nosotros podamos abrir siempre nuestros ojos, nuestro corazón a tantas manifestaciones que se presentan en la República Dominicana, que son manifestaciones culturales, y ahí tiene que llegar el evangelio de Jesucristo, como llegó a la mujer samaritana. Nos siga fortaleciendo, nos afiancemos, y que el Señor le bendiga en el nombre del todo. Amén.
Bien, gracias a todos y bendiciones. El Señor me le bendiga. Y ahora a llevar este trabajo a los grupos y a las comunidades y seguir adelante con la evangelización. Gracias.